Muy buenas tardes a todos los notarios que se encuentran en esta transmisión. También de la misma manera quiero saludar a todos los servidores públicos de la DIRNOPLU, a todos los estudiantes de Derecho, docentes, abogados, magistrados que se encuentran en esta transmisión. Y hoy vamos a realizar nuestro segundo webinar del segundo ciclo de webinars en actualización y formación en Derecho Notarial y Registral. Es un gusto y un placer como DIRNOPLU poder realizar estas actividades con el fin de que los notarios y también los servidores públicos puedan actualizar sus conocimientos y así de la misma manera puedan brindar un servicio de excelencia a nuestra población. Como saben bien, uno de los objetivos fundamentales de la DIRNOPLU es la capacitación constante y actualizada de nuestros regulados. Entonces, por este hecho, quiero nuevamente agradecerles por estar en esta transmisión y por seguir responsablemente nuestros cursos. En esta oportunidad quiero saludar al mayor Neville Orlando Costano Suxo, quien es jefe de división del área de documentología y huellografía del Instituto de Investigaciones Científicas de la Universidad Policial Mariscal Antonio José de Sucre. Mayor, muchas gracias por compartir con nosotros este webinar y por dar sus conocimientos hacia todos los notarios y notarias de fe pública, como también los servidores públicos de la DIRNOPLU. Es un placer contar con su asistencia, con su prestancia y sobre todo con su propuesta académica para podernos formar. El tema de la exposición va a ser documentología y dastiloscopia. Mayor, un saludo. Yo soy Fernando Miranda, director de la DIRNOPLU, y es un placer podernos encontrar con su persona en este medio virtual. Muchas gracias, doctor. Para mí un grato placer poderme dirigir a tan selecto grupo, que sé que gran parte de los mismos son notarios de fe pública. Voy a hacer conocer lo poco que sé y estoy seguro que les va a servir. A la Mayor, orden. por su intermedio también saludar al rector de la Universidad Policial y a todas las autoridades que nos están colaborando con estas actividades de capacitación continua. Así, Muchas gracias. Voy a hacer llegar a los saludos. muchas gracias. Y bueno, saludarlos nuevamente entonces a los notarios y vamos a comenzar nuestro webinar con las reglas y con la metodología con la que siempre trabajamos. Muy buenas tardes y continuamos con esta actividad académica. Bueno, me permito poder realizar la presentación. A continuación se darán las reglas de convivencia del seminario. Le pedimos cumplir con las siguientes normas de convivencia establecidas para la transmisión bajo la plataforma del DIRNOPLU. Durante el inicio de la exposición tienen la opción de realizar sus preguntas en la plataforma en la parte superior derecha. Solo se recibirán las preguntas formuladas hasta antes del término de la sesión. Punto 2. No realizar preguntas o comentarios que no estén acorde al tema de la exposición. Punto 3. Esta conferencia será grabada y posteriormente compartida en el canal de YouTube de DIRNOPLU. A continuación, la doctora Legni Reinaga, de la dirección de DCN, les comentará más, por favor. Muy buenas tardes, Mayor Nevin Costano. Para nosotros es un placer tenerlo hoy de expositor. Este es un tema muy importante para los notarios, puesto que ellos trabajan constantemente con documentos y profundizar en temas al respecto es muy importante para nosotros. Quiero dar también la bienvenida a todos los notarios y todos los que son partícipes en esta ocasión de este curso, de este ciclo de capacitación. Voy a proceder a leer el currículo extenso que tiene el mayor Orlando Costanos. Bueno, y él es paceño, licenciado en Ciencias Policiales, otorgado por la Universidad Policial Mariscal Antonio José de Sucre. Es egresado de la carrera de Derecho de la Universidad Central de La Paz, con maestría en Negociación y Resolución de Conflictos Sociales de la Universidad Policial Mariscal Antonio José de Sucre, Unipol, así como con especialidad en Investigación Criminal en la Universidad Policial Mariscal Antonio José de Sucre y otra especialidad en Pericias en Documentología, Huellografía en la Universidad Policial Mariscal Antonio José de Sucre.
Del mismo modo, tiene diplomado en huellografía y papiloscopía de la Universidad Policial Mariscal Antonio José de Sucre, así como un diplomado en Derechos Humanos y la Función Policial de la Universidad Policial Mariscal Antonio José de Sucre. Tiene diplomado en Organización, Administración Pedagógica del Aula del Centro Psicopedagógico y de Investigación en Educación Superior de la Universidad Mayor de San Andrés. Además, un diplomado en Criminalística de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, además de un diplomado en Lofoscopía Forense Avanzada, con énfasis en el método ACB International School Fingerprints. También cuenta con diplomado en Tecnología en Pericias Grafocríticas de la Universidad de Hartman, México, además de varios cursos y talleres, seminarios nacionales e internacionales en documentología, grafotecnia, falsedad documental, método grafocinético, método combinado, gases masa, para datar documentos, entre varios otros. En realidad, el currículum del mayor Nevin Orlando Suxo es bastante más amplio y se ha tratado de hacer un resumen. Como le dije anteriormente, para nosotros es un honor tenerlo en esta capacitación del día de hoy, que será acerca de documentología y dactiloscopía. Le doy la palabra, por favor, Mayor. Muchas gracias. Bueno, ya predispuesta a poder realizar la disertación, que básicamente son 2 temas y los he tratado de resumir lo más posible para que me puedan entender. No sé si ya puedo difundir la pantalla, no sé si la están viendo. La estamos viendo, Mayor, adelante. Ya. Bueno, buenas tardes nuevamente. El día de hoy voy a realizar estas dos áreas importantes de la criminalística, que es la documentología y la huellografía, ¿no? Y una de las ramas de lo que es la huellografía es la dactiloscopía. Bueno, primeramente debemos señalar que la documentología es una disciplina técnico-científica, rama auxiliar de la criminalística, que tiene como objetivo fundamental el de poder establecer la autenticidad o la falsedad de un documento, entendiendo como documento aquel soporte o medio donde se encuentra plasmada una determinada idea o pensamiento. Entre los diferentes tipos de análisis que realiza esta área de la documentología, básicamente se encuentran respecto a lo que es la autoría de textos manuscritos, la identificación de contenidos de erradicación, lo que comúnmente los borrones que existen en ciertos documentos, la autoría de las firmas de a qué puño escritural pertenece una determinada firma, estudios de papel y estudios de tinta, que básicamente se realiza un trabajo coordinado con el Departamento de Química Forense, ya que son ellos quienes establecen si esa tinta le corresponde o no le corresponde en ese grafismo que se encuentra impreso. Existen ciertos estudios que se ha podido establecer la datación de tintas, de cuánto tiempo es esa tinta. En Bolivia actualmente no lo realizamos porque se necesita de ciertos equipos especiales. La división de documentología dentro del IDCUB se encuentra conformada por 2 secciones. La sección de análisis documentológico, que básicamente consiste en poder estudiar lo que son el análisis del papel, de cualquier papel, cualquier tipo de soporte, el papel moneda, algún tipo de alteraciones que podría existir en este documento, ya sean realizados por enmienda, por supresión, por tachadura. Tenemos el análisis también de determinados grafismos mecanográficos, entendiendo como mecanográfico aquellos manuscritos realizados por máquinas de escribir, por máquinas electrónicas. Luego tenemos las impresiones que podrían existir, pueden ser impresiones de tipo offset, calcográfico, tipográfico, intaglio. El tipográfico generalmente son aquellas impresiones que ustedes, los notarios, generalmente lo tienen donde se encuentra establecida el número de series. Es un tipo de impresión tipográfico. Las que tienen bajo relieve, alto relieve. El tema del estudio de lo que son los sellos, sean sellos húmedos, sean sellos secos, y el estudio de tintas que anteriormente referíamos. La otra sección se refiere, básicamente se encarga del estudio del análisis grafotécnico.
fundamentalmente a poder establecer si una firma o un determinado manuscrito le pertenece o no le pertenece a una determinada persona. ¿Cuáles son los requisitos fundamentales que debe cumplir el perito documentólogo al momento de realizar un estudio? Son 3 principios. Uno, de que el perito documentólogo al momento de realizar el documento dubitado, entendiendo como documento dubitado aquel documento que se encuentra en un proceso de duda, podríamos decir, ¿no? La característica fundamental, o mejor dicho, la condición en la cual el perito debe tener para poder realizar este estudio es que debe realizarlo en documentos originales. Existe bibliografía y existen algunos otros peritos que sí han podido realizar estudios documentológicos en documentos no originales, es decir, fotocopias, pero estos tienen que cumplir ciertas condiciones y tienen que ser ordenada por la autoridad competente. Entre los principios relativos a la documentación indubitada, es decir, a la que no se tiene duda de su procedencia de la misma, nos referimos fundamentalmente a que estos sean contemporáneos. La criminalística y por ende la documentología es eminentemente comparativa. Es decir, necesitamos, en el caso de huellas, por ejemplo, no se necesita una cantidad de huellas, ¿no? Necesitamos una huella 1 a 1 para poder realizar la comparación. En cambio, en la documentología se necesita mínimamente 4 documentos de comparación, los mismos que sean contemporáneos, es decir, que sean anteriores y posteriores. Si el documento cuestionado es del año 2000, entonces nosotros necesitaremos documentos contemporáneos del 2001, 2001, 2002, 2003. O pueden ser anteriores a estos, o sea, en 2020, 19, 18 hasta 2017. Depende al tipo de formación que tenga el perito documentólogo, va a poder requerir estos documentos para poder realizar el cotejo respectivo. No olvidemos que todas las firmas, absolutamente todas las firmas, nunca son iguales. Lo que el perito realiza es poder encontrar esas características o esos gestos tipo, también denominados idiotismos. Y estos nos permiten poder establecer si le pertenece o no le pertenece a una determinada persona. Así también algunos otros peritos utilizan estas grafías o estos grafismos que sean encontrados dentro del proceso o sean fuera del proceso. Varía esto de acuerdo a la orden instruida por la autoridad competente. Los cuerpos de escritura son documentos indubitados que su requisito fundamental es que el perito pueda tomar estos cuerpos de escritura. Entendemos como cuerpos de escritura a aquella toma de escritos al individuo sobre el cual se le está, digamos, asignando la autoría de un grafismo. Cuando hablamos de los principios relativos a la demostración, nos referimos a que todas estas comprobaciones que nosotros vayamos a mostrar deben ser demostradas científicamente y objetivamente, cosa que otro perito también pueda realizar el estudio respectivo y pueda afirmar si realmente el documento ha sido realizado de la manera, o el estudio documentológico ha sido realizado de la manera correcta. El perito utiliza una gran variedad de metodologías. De acuerdo al tipo de estudio que se vaya a realizar, podrá señalar qué metodología aplicará para poder realizar el análisis correspondiente. Me he permitido poder desarrollar el método escopométrico. Es un método que lo aplica y lo ha creado la Policía Federal de la Argentina. Destaco en esta diapositiva algunos de los aspectos que sí podrían ser identificados por personas que reciben una determinada capacitación en el área. Son estos 7 puntos. Cuando hablamos de espontaneidad, nos referimos a la primera impresión que tiene al momento en el cual estamos visualizando el grafismo, la firma. Entendiendo como espontaneidad a aquellas características, por ejemplo, que pueda existir ciertos temblores, puede existir ciertas retomas, ciertas detenciones del elemento escritor. La velocidad, que se caracteriza fundamentalmente a la estructura de la forma en la cual se encuentra la firma. Existen ciertos gestos o ciertas características que nos permiten saber si este grafismo ha sido realizado de manera veloz, medianamente veloz, poco veloz, y entre estos que podemos destacar los trazos finales, por ejemplo, en este
en esta firma podemos observar estos trazos, donde tienen trazos, es un trazo continuo, prolongado, que nos permite observar que al momento de realizar esta rúbrica, lo realiza de manera veloz. Pero también podemos encontrar ciertas características de velocidad lentas. Cuando uno escribe de manera veloz, y eso lo van a poder comprobar todos ustedes, los puntos no los realizan como puntos propiamente dichos, sino los convierten en una especie de comas, en una especie de tildes. Y los que escriben, por ejemplo, de manera lenta, en vez de realizar el punto propiamente dicho, empiezan a realizar una especie de círculos. Aquí, por ejemplo, en el final de este grafismo podemos observar un punto que es un óvalo cerrado. Luego nos referimos a la inclinación, que se caracteriza fundamentalmente al eje que tiene una determinada firma. Por ejemplo, aquí agarramos el eje central de esta letra. Podemos ver que tiene una especie de inclinación que puede ser vertical, puede ser inclinada a la izquierda, inclinada a la derecha, medianamente inclinada. Cuando hablamos de la continuidad, nos referimos al recorrido que realiza todo el trazo. Aquí también podemos encontrar, por ejemplo, ciertas retomas, lo que anteriormente hablábamos en lo que es la espontaneidad. El falseario, por lo general, quiere que la firma salga completamente exacta, similar, ¿no? Y esas nos permiten identificar la falsedad de estos grafismos. Cuando hablamos de la orientación, nos referimos fundamentalmente a la caja escritural, por dónde se encuentra conformada, hacia dónde se encuentra orientada ese grafismo. La caja escritural está conformada en la parte central, es la base propiamente del grafismo. Nos puede decir si está orientada de manera ascendente, ¿no? De manera descendente o es horizontal. Y la cultura gráfica, que se caracteriza fundamentalmente a la habilidad que tiene esta persona de poder manejar el elemento escritor, es decir, el bolígrafo. En estas grafismos podemos observar que la persona que ha realizado esta firma tiene una cultura gráfica media. Pese a que hace ciertos trazos veloces, los trazos en los cuales se está realizando la firma son lentos, ¿no? Estas características el falseario no las identifica, ¿no? Entonces, y esto nos permite poder realizar la identificación o poder establecer la falsedad o no falsedad de un determinado documento. Bueno, aquí me permito mostrar, es un caso real. Habrían falsificado una firma de una fiscal. La misma fiscal entró en duda y decía, no sé si es mi firma, por favor, véamelo. Los puntos característicos que anteriormente les refería pueden ser identificados cuando hablamos de la espontaneidad. ¿Qué es lo que vemos cuando estamos viendo esta imagen? La imagen dubitada es la que se encuentra en proceso en un determinado proceso, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo? Podemos observar que existen ciertos temblores al momento de realizar la firma. En cambio, la firma indubitada es una especie de óvalo, de círculo bien establecido. Su trazo es continuo. En este trazo, por ejemplo, podemos observar que no es continuo, existen dudas. El trazo es lento al momento en el cual se está realizando. Podemos encontrar respecto a la continuidad. Aquí, por ejemplo, su trazo de esta doctora es continuo. Está realizando los trazos de manera continua. No levanta el elemento escritor, no levanta el bolígrafo. Aquí ya nosotros podemos encontrar, miren, al momento de iniciar el trazo, tiene ciertas dudas. Para el bolígrafo, nuevamente continúa. Aquí no para. El trazo es completamente continuo. Aquí hace detenciones, aquí hace levantamientos. Entonces, estas son algunas de las características que nosotros, o que ustedes básicamente podrían identificar si existiera alguna irregularidad en la firma. Bueno, estos gestos tipos son aquellos que nos permiten establecer la identidad.
mejor dicho, nos permiten establecer si realmente esa grafía que se está estudiando pertenece o no pertenece a una determinada, a un determinado puño escritural, ¿no? Esto ya generalmente es realizado con la utilización de ciertos instrumentos, como ser lupas, puede ser utilizado microscopios, determinados softwares que nos permiten poder encontrar las mismas. Estos son los denominados gestos tipos, que son características propias de cada uno y que el falsario generalmente no los visualiza y nos permiten poder esclarecer esta investigación. De la misma forma, estoy mostrando aquí otros grafismos, otras características. Por ejemplo, esto solamente lo vemos de manera microscópica, una especie de un óvalo cerrado al momento en el cual está desarrollando el grafismo. ¿Qué es lo que nosotros podríamos, o qué mejor dicho, qué es lo que podrían visualizar al momento en el cual estamos tomando un determinado cuerpo de escritura? Lo primero, visualizar la cédula de identidad. Nuestra cédula de identidad posee ciertas medidas de seguridad, podríamos decir. Aquí les estoy mostrando una imagen de mi cédula de identidad, donde ante la reflexión de la luz UV, es una luz que nos permite poder observar estas características, estos mapas, que serían óptimos y apropiados para que ustedes los puedan determinar u observar al momento en que están tomando una determinada firma, ¿no? Ahora voy a hablar un poco respecto a lo que es la dactiloscopía. Bueno, la dactiloscopía es una rama de la lofoscopía. La dactiloscopía es una ciencia que se encarga básicamente de poder identificar, ahora sí, nosotros podemos identificar a una persona a través de la conformación o la forma en la cual se encuentran establecidas las impresiones dactilares. Es decir, estas crestas que les estoy mostrando son las crestas y las partes negras son los surcos papilares. Esta es una huella colectada con ciertos polvos o reactivos que nos permiten visualizar la misma y nos permiten cotejar con la huella que se tiene, que es indubitada, ¿no? Que sabemos de dónde viene, cuál es su procedencia. Para que nosotros podamos realizar este cotejo, ustedes puedan realizar el cotejo, es importante conocer los siguientes aspectos. Toda huella se encuentra conformada por tres áreas, una región marginal, basilar y nuclear. Esta la realizamos en base al trayecto o al recorrido que realizan las crestas papilares, ¿no? Como se está observando aquí, en esta imagen. Juan Kovacevic fue uno de los pioneros. Hasta la presente fecha no existe una investigación científica donde se haya podido establecer que dos impresiones son similares, pese a que ha existido un caso, no sé si lo conocen, en España, sobre un atentado, donde los miembros del FBI referían que se había encontrado dos impresiones dactilares similares y que esta impresión le pertenecía a una persona que vivía en los Estados Unidos. Ahí básicamente la dactiloscopía, la lofoscopía estaba siendo ya cuestionada y no iba a ser tomada en cuenta para la identificación de personas. Pero por los funcionarios, los investigadores en esta área de España han podido establecer que la forma en la cual se ha realizado el cotejo correspondiente no ha sido realizado de manera óptima. Es por eso que hasta la presente fecha podemos decir que las impresiones dactilares son únicas y son propias de cada individuo y nos permite realizar el cotejo correspondiente. Como les decía, Juan Kovacevic ha sido uno de los pioneros en poder establecer y poder realizar una clasificación de las impresiones dactilares. Entre estas tenemos el primer tipo de clasificación, la realizaba en base a la ubicación que tenía el delta. Por ejemplo, aquí nosotros observamos, esta es
uno de los primeros tipos que existen en los dactilogramas. Todas las personas del mundo tenemos este tipo de conformación, este tipo de figuras en nuestras yemas de los dedos. Entonces, este es el arco. ¿Por qué se caracteriza este dactilograma, o por qué se lo denomina arco, mejor dicho, ¿no? Por la carencia o por la no existencia de un delta, ¿no? En esta imagen podemos observar el recorrido de los las diferentes crestas y surcos papilares, más que todo de las crestas, y no encontramos en ninguna parte el delta. Luego tenemos las presillas internas y las presillas externas. La presilla interna que se caracteriza fundamentalmente por la existencia de un delta. Hay un delta en ese dactilograma. Denominamos presillas internas a la existencia de un delta a la derecha del observador, ¿no? Y la existencia de una especie de asa en la parte central o en la parte nuclear. Cuando nosotros observamos este tipo de configuraciones, podemos decir que es una presilla interna siempre y cuando exista el delta, exista un asa en el centro de este dactilograma. La presilla externa, que se caracteriza fundamentalmente a la existencia de una asa y un delta a la izquierda del observador. Luego tenemos el verticilo. El verticilo que se caracteriza fundamentalmente por la existencia de dos tipos de deltas. Tienen que estar confrontados un delta al frente del otro. Puede existir deltas que se encuentren en esta área, pero ya tienen otro tipo de denominación. Pero es importante que ustedes sepan, conozcan cuáles son los tipos los 4 tipos fundamentales que nos permite realizar la clasificación o identificación primaria, podríamos decir, de una determinada persona. Esto se encuentra establecido, por ejemplo, en nuestra cédula de identidad. Nuestra cédula de identidad existe una clasificación de todo lo que habíamos referido anteriormente. Estos números, por ejemplo, el 3333, nos indica que tenemos presillas externas, ¿no?, en mis 5 dedos. Y en las presillas internas en los otros 5 dedos. Serie se refiere a la mano derecha y sección a la mano izquierda. ¿En qué les podría servir a ustedes este tipo de conocimiento, este tipo de clasificación que podríamos decir? Ustedes al momento de tomar la impresión dactilar a una determinada persona, le hacen poner la misma en el documento y la pueden corroborar con la cédula de identidad. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es agarrar y ver si realmente existe esos deltas, si realmente es una presilla o no es una presilla externa, interna, si es un verticilo. La forma, por ejemplo, en los verticilos habíamos referido que se caracteriza por la existencia de 2 deltas, ¿no? Y que el centro ya no existe una asa, sino existe, por lo general, otro tipo de figuras, de conformaciones. Pueden ser espirales de manera dextrogira, levogira, puede haber conformaciones en letras de S. O sea, la figura es mucho más diferente que las presillas. No olvidemos que en los arcos la no existencia de deltas. Bueno, ¿qué recomendaciones hago al momento en el momento en que ustedes puedan tomar una determinada impresión dactilar? Incluso, referente a lo que es la impresión dactilar, contar con ciertos instrumentos como ser los tampones, que sean adecuados para las firmas. Les voy a mostrar posteriormente imágenes donde han sido tomadas estas impresiones por los tampos que comúnmente se los venden en las librerías. Y estas no permiten realizar el cotejo respectivo, no nos permiten visualizar y hacer esa clasificación que ustedes la podrían realizar, que anteriormente referíamos en base a la clasificación básica. Otro aspecto que también deben tomar en cuenta es verificar las medidas de seguridad que se encuentran establecidas en nuestra cédula de identidad. Habíamos mostrado en mi cédula de identidad
que existe cierta irradiación de luces cuando colocamos con la luz UV. Podemos ver ciertos, el mapa que se encuentra en Bolivia. Luego, con la ayuda de ciertos instrumentos como una lupa común, podemos ver las microimpresiones que existen en la cédula de identidad y que aquí, por ejemplo, podemos observar este tipo de microimpresiones. Los falsificadores generalmente no van a recurrir a estas imprentas porque este tipo de impresiones solamente son realizados por instrumentos altamente sofisticados, computarizados, y cuando tratan de imitar este tipo de impresiones, no les sale. Aquí tenemos, por ejemplo, Estado Plurinacional de Bolivia, una leyenda que cuando nosotros visualizamos la cédula de identidad, vemos que es una simple línea, pero con la ayuda de una lupa sí podemos observar estas líneas. Lo mismo ocurre en el papel moneda, ¿no? Los falsarios no pueden realizar este tipo de escrituras, y si los realizan, básicamente es muy... su leyenda no se la va a leer de manera tan definida como la estamos visualizando. Respecto al área de la que es la documentología, les puedo recomendar que eviten realizar ciertos borrones, tachaduras, sobreescrituras que pudieran existir en el documento. Bueno, en mi experiencia, muchos de estos poderes que se han otorgado ciertos documentos, ha existido estos borrones o sobreescrituras o por ejemplo, terminan de imprimir un determinado documento, se les olvida imprimir otro párrafo, podríamos decir, lo vuelven a imprimir con la misma impresora, con el mismo tipo de letra, y este puede ser sujeto de observación o nulidad, porque cada impresión de cada documento es único y nos va a poder ayudar a establecer si realmente ha sido impresa en un determinado tiempo o en 2 tiempos. No son aspectos que deben tomar en cuenta. Otra de las recomendaciones que también les realizo es que al momento en el cual le hacemos firmar a una determinada persona, lo realicemos con un bolígrafo que nosotros conozcamos, que nosotros lo tengamos. Por lo general se les pide que sea de color azul. También evitar de que el individuo traiga su bolígrafo, porque hoy en día tenemos bolígrafos que a través de la fricción, a través del calor, estos bolígrafos pueden llegar a perderse. No les digo que no se podría volver a visualizar este documento, pero ya entra uno, ¿no?, en determinadas controversias. Cuando hablábamos de los tampones, o si no, los tampos que ustedes utilizan, deben ser tampos adecuados para la actividad que ustedes realizan. En estas 2 imágenes me permito les permito visualizar la imagen o la conformación de las crestas. Son fácilmente visibles. Se puede encontrar las características, el recorrido de las mismas, pero nosotros aquí tenemos igual otras imágenes que son tomadas por los tampos adecuadamente establecidos. Pero aquí les muestro imágenes donde han sido tomadas por tampos comunes, los tampos de oficina o los tampos que utilizamos en los sellos secos, ¿no? No nos permite poder visualizar las características fundamentales, la trayectoria de las firmas, y que no les van a poder a ustedes reconocer si realmente esa impresión es igual a la que se encuentra establecida en la cédula de identidad. Bueno, estos son algunos de los trabajos que se realiza cuando encontramos un rastro papilar, nosotros denominamos. Han sido revelados con ciertos polvos especiales, los denominamos los polvos negro de humo, y aplicamos geometría, es decir, en la distancia que existe entre uno y otro punto característico. Son aspectos que realiza, o mejor dicho, son análisis, actividades que se realizan en esta área de la dactiloscopía. Les muestro algunos tampos que serían idóneos que
que les permitirían poder realizar un adecuado trabajo. Tenemos los tampos de bolsillos, los tampos que los pueden obtener en las oficinas. Respecto a todo lo que les he mencionado, me he permitido realizar una especie de bibliografía que ustedes podrían consultar. No sé si tienen alguna consulta, pregunta, duda respecto a lo que acabo de exponer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mayor Costano. El tema fue muy interesante y debido a eso es que nos llegaron muchas preguntas que se las voy a leer a continuación, por favor, para que tal vez pueda aclararnos. Uno es, aparte de la centenaria técnica de Vucetich para la clasificación dactilar, actualmente, ¿qué otra técnica de clasificación e identificación dactilar informática es la más utilizada? Bueno, hoy en día se utiliza ciertos softwares. Nosotros acá en Bolivia tenemos el AFIS criminal, que básicamente hace lo que les estaba mostrando anteriormente, ¿no? Realiza mediciones, aplica algoritmos para poder establecer la distancia existente entre cada uno de estos, el ángulo existente entre esta formación, podríamos decir, que se realiza. Es biométrico, en otras palabras, la comparación que se realiza. Existen otro tipo de métodos. El método Vucetich es el que lo aplicamos nosotros acá en Bolivia. Existe el Olores Aguilera, que se lo aplica en España, en Perú. El sistema Henry, que es un sistema de identificación que lo aplican en Estados Unidos. Muchas gracias, Mayor. Acá tenemos otra pregunta de los notarios. Las personas mayores a veces tienen huellas gastadas. ¿Cómo se puede realizar su cotejo de huellas? Excelente pregunta. Yo he tenido bastantes problemas con las personas mayores. Por lo general, sus crestas tienden a cerrarse. Entonces, uno de los instrumentos ideales para poder tomar este tipo de impresiones es la utilización de estos tampos especiales, ¿no?, que les estoy mostrando en esta diapositiva. ¿Por qué? Porque estos tampos no permiten entintar los surcos, es decir, no permite que exista un exceso de tinta en la conformación del dactilograma, en la yema de los dedos. Esas sí nos va a poder permitir poder visualizar de mejor manera estas impresiones. Así también existen ciertos problemas con aquellas personas que, por ejemplo, trabajan en cocina o también trabajan en todo lo que es albañilería. No son albañiles, siempre están en contacto con ciertos químicos. Entonces empieza a existir un desgaste en las crestas papilares. En estos casos lo que nosotros podríamos hacer es tener una piedra pómez, rasparles o fregarles la yema de los dedos donde vamos a poner la impresión. Muchas gracias, Mayor. Acá otra pregunta. ¿Qué se verifica a través del estudio tipográfico de la documentación elaborada por el notario? Bueno, la tipografía es un tipo de impresión que es también estudiado, no es fácilmente adquirido. Impresiones tipográficas podemos encontrarlas por ejemplo, en las hojas notariales, si no me equivoco, que ustedes manejan. Ahí está el número de serie, ese número no se repite, ¿no es verdad? También podemos ver impresiones tipográficas en los billetes. El número de serie es propio, único. Su característica fundamental de este tipo de impresiones tipográficas es el bajo relieve. Acá otra pregunta. ¿Cómo identificar un gesto gráfico en una firma? Me he permitido detallar los gestos tipo o los idiotismos conocidos
se necesita de ciertos instrumentos, como ser el microscopio, lupas especiales, que nos van a poder permitir visualizar o encontrar esos gestos tipo. Entendemos como gestos tipo aquellos rasgos propios de uno. Por ejemplo, aquí les muestro un gesto tipo, ¿no? Al iniciar este trazo, podemos visualizar una especie de gancho. El trazo va de manera angosta, podríamos decir, iniciando, y luego va de forma gruesa. Esto el falsario no lo identifica, no lo hace. Lo único que a él le interesa es tratar de poder reproducir de manera igual o similar para poder realizar la falsificación. La identificación de estos gestos tipo generalmente lo realiza un perito en el área. Ok, Mayor, muchas gracias. ¿Qué método de clasificación e identificación informática dactilar utiliza CEGIP y si existe alguna diferencia con la técnica Vucetich? No. Bueno, Vucetich, de ese millón de impresiones dactilares que tenían, para poder individualizar y poder clasificar, realizó primeramente un subtipo que era de 101. Vio que era mucho, entonces lo redució en 4 tipos fundamentales que habíamos señalado, que es el arco, la presilla interna, la presilla externa y los verticilos. En base a eso, antiguamente se realizaba ese tipo de clasificación. Lo realizábamos nosotros. Por eso es que en nuestra cédula de identidad, bueno, tengo aquí, en nuestra cédula de identidad se encuentra establecido este código, podríamos decir. Pero este código es básico y lo puede tener cualquier otra persona, este número 3333 o 3244, lo puede tener cualquier otra persona. Entonces se realiza el subtipo, ¿no? Y es un trabajo mucho más arduo que antiguamente se lo realiza. Hoy en día no se lo realiza. Hoy se recurre a poder digitalizar esa firma. ¿Qué es lo que realiza, estos softwares? ¿Qué es lo que realiza? El CEGIP, si no me equivoco, no realiza este tipo de trabajos. El CEGIP lo único que hace es almacenar la información de nuestras impresiones dactilares, de nuestros datos. Pero poder realizar un cotejo entre una huella incriminada que hemos encontrado en el lugar de los hechos con la base de datos que tiene el CEGIP, no la puede realizar porque no tiene ese software. Nuestro AFIS criminal de la policía sí lo tiene, lo puede realizar, pero ¿qué es lo que pasa? El AFIS no tiene esa base de datos que tiene el CEGIP y tampoco se puede subir lo que tiene el CEGIP hacia la base de datos del AFIS. ¿Qué es lo que se está haciendo actualmente? Se tiene puntos de enrolamiento en todas las unidades investigativas. Si una persona ha cometido un determinado delito, se le toma sus impresiones dactilares, se le toma sus datos, su foto, características que se tienen, cicatrices, tatuajes, se le sube a la base de datos y así se está almacenando. Cuando nosotros encontremos una impresión, o mejor dicho, una huella latente, un rastro papilar en el lugar de los hechos, que es materia de investigación, y querramos saber si esta se encuentra en nuestra base de datos, lo subimos a nuestro sistema informático, realiza la búsqueda de todas aquellas personas que se encuentran en esa base de datos, y nos puede decir, esta cantidad de personas tiene las características en las que usted me está mostrando. Ahí es donde entra el perito el perito dactiloscópico. Identifica y ve, estas 10 personas que me ha dado de este mundo de 3.000, me ha dado 10 posibles huellas. Entonces agarra e identifica si realmente coinciden o no coinciden. Y el perito en dactiloscopía es quien establece y dice, si esta huella le pertenece a esta persona. No utilizan ningún tipo de metodología, no utilizan ni el método Henry, ni el método, lo que realiza el software es mediciones. Okay, lo que realiza el software es mediciones que anteriormente referíamos, ¿no? La distancia existente entre un punto y otro. ¿Cuánto de distancia existe de aquí a aquí? De aquí a aquí. ¿Cuál es el ángulo? Eso hace
estos softwares informáticos. Muchas gracias, Mayor. Otra pregunta que tenemos de parte de los notarios es ¿cuál es la diferencia entre huellografía y dactiloscopía? Excelente. Bueno, la huellografía es una disciplina técnica, rama auxiliar de la criminalística. Entre estas, tiene así como en la documentología existen dos secciones, ¿no? El área de grafotecnia y el área de documentoscopía. En huellografía existen las áreas o las secciones que se encargan de poder realizar el cotejo entre huellas de calzado, por ejemplo, entre huellas de neumático, entre las huellas que podría existir al abrir, por ejemplo, con una pata de cabra en una puerta. Esa es una sección. Luego tenemos otra sección que se refiere que se encarga del estudio de la lofoscopía, al estudio de las crestas y surcos papilares que se encuentran en la yema de los dedos hasta la tercera falange, que se encarga la dactiloscopía. Luego tenemos la palametoscopía, la pelmatoscopía, que se encarga de estudiar la palma de las manos, las crestas, igual. Podemos realizar una identificación a través de las crestas que existen en todas nuestras palmas de las manos. Y también en la planta de los pies, igual. Igual, existe una conformación de crestas y se puede establecer la identidad de ciertas personas, ciertos individuos. Por ejemplo, a los recién nacidos se les entinta la plantita del pie y se les hace la impresión correspondiente. Muy, muy interesante, Mayor. La verdad, resulta muy, muy interesante para todos nosotros. Tengo acá la última pregunta. Esta vez nos vinieron más preguntas de lo normal porque el tema fue muy interesante, ¿no? Sí, sí, mire, yo lo he resumido lo más posible. Son dos áreas completamente diferentes, que lo ideal sería tener una sola clase para lo que es documentología y otra área para todo lo que es dactiloscopía, ¿no? Sí. Pero, a ver, espero me hayan podido comprender y entender. Sí, Mayor, esperamos poder tenerlo en una siguiente oportunidad. Y esta es la última pregunta que le tengo. ¿Qué seguridad se tiene para analizar documentos antiguos con más de 50 años de antigüedad, ¿no? Toda vez que estos pueden sufrir algunos daños, me imagino. ¿Qué seguridad? O seguridad. Yo creo que la pregunta está mal enfocada, pero ¿qué podríamos investigar, ¿no? Por ejemplo, la datación de tinta, la datación del papel se podría investigar. Hasta el momento en España hay investigaciones científicas donde se ha podido establecer la data de una tinta, pero esta data solamente la han podido realizar respecto a la contemporaneidad de un año. Es decir, que cuando realizan el estudio de esta tinta, solo se puede establecer si esta ha sido antes del año o posterior al año. Todavía se encuentran en procesos de investigación referente a lo que es la datación de tintas. Muchísimas gracias, Mayor. En realidad le teníamos muchas más preguntas, pero pues el tiempo tampoco alcanza. Como le dije anteriormente, pues nos gustaría volverlo a invitar a otro ciclo de webinar, porque el tema es de mucho interés para los notarios, abogados y para el público en general. Suena muy interesante, ¿no? Es de esta manera que damos fin a este tema de capacitación e invitamos, al próximo 10 de agosto a la exposición que darán derechos reales sobre trámites en derechos reales, requisitos y formalidades de la Oficina de Derechos Reales respecto al sistema notarial y las observaciones frecuentes. Dicho esto, pues me despido nuevamente, Mayor, que se encuentre muy bien. Un gusto y un placer, a la orden de todos ustedes si acaso necesitan otra capacitación. Que tenga buenos días. Hasta luego.